todos los elementos del ejército mexicano desde el primer día, así no tengan un topón, ya empiezan a vivir esa situación de estrés, de andar patrullando brechas, andar en la sierra, o sea, ya voltear al cielo a ver si no viene un dron, y desde el primer día que salen del CACIR, cosa que ellos salen de su adiestramiento básico y ahí los refunden en su batallón, y si acaso los mandan a un destacamento a Alemania o a Japón, o lugares donde no hay conflicto, pero son bases militares, sí, donde nada más están corriendo, están tirando, y sí, te vuelves muy bueno. Oye, y para todos aquellos chavos que tienen esa idea digo que al último también te ven como ejemplo, ¿qué les puedes decir si les recomiendas entrar a las Fuerzas Armadas o no les recomiendas? ¿Qué les puedes comentar a todos esos chavos que tienen esa incertidumbre? Cada quien vive su propia historia, yo solo les doy un resumen de cómo es la vida dentro del ejército. No cambia, la misma es para todos, de norte, sur, este, oeste, del primero al ciento y tantos batallón de infantería, creo que 113, vamos a tener una vida en disciplina muy similar, sí, pero en riesgos no tan similar. Espartanos, bienvenidos a un episodio más de su podcast, Hermanos de Hierro. Comenzamos. El día de hoy tenemos un invitado especial. Formó parte del Ejército Mexicano y del Grupo de Fuerzas Especiales. Está con nosotros Gafe 423. Hermano, ¿cómo estás? Muy bien, agradeciéndote, viejo, por la invitación a este espacio y felicitándote por este nuevo proyecto que ya llevas haciendo, que es tu podcast, y también los blogs en el campo de tiro. Y pues afortunado yo de estar aquí en este lugar, y de verdad te agradezco muchísimo por darme la oportunidad de estar en este espacio y formar parte de este nuevo proyecto, carnal. Gracias, hermano. No, al contrario, gracias a ti. Digo, eres un ejemplo a seguir, ya que por ahí ya yo te conocí dentro de las Fuerzas Armadas y pateando ahora... un bote, ¿no? Vamos pateando un bote. Sí. Y ahora pues ya viéndote lo que has logrado, eres alguien de admirar y pues a seguir, ¿no? Ejemplo a seguir. Es recíproco, hermano. Fíjate que estuvimos por ahí en el mismo batallón. Para las personas que no sabían ese dato, estuvimos en el 14 Bravo India, batallón de infantería, y nos vimos muy poco, ¿no? Porque Sí, las personas normalmente piensan que todos nos conocemos en el batallón, y pues no, güey, a veces los conoces de vista, una que otra vez cruzas palabra, pero normalmente siempre andas con tu misma sección. Pero sí. estando en el batallón tuvimos la oportunidad de coincidir en 2 o 3 ocasiones, hasta hace muy poco, ¿no? Que tuvimos la oportunidad de reencontrarnos ahí, visitando al Sí, buen hermano. Eric de Escoltas Viv, y fue como la película esa de Spider-Man, ¿no? El meme de, te conozco, ¿no? Sí, yo te ubico. Ahora sí que ese Eric fue el que nos volvió a unir, ¿no? Porque yo también cuando te vi dije, cabrón, yo a ti te conozco, y viceversa, ¿no? Entonces sí, ahí fue el reencuentro, Sí, gracias a ese buen Eric. Estuviste en el ejército y, ay, sí, 14 batallón, sí, 14, no mames, qué loco. Pero ha pasado el tiempo, güey, o sea, Sí. has embarnecido, Sí. tienes barba, Tengo que para barba, empezar, no tenía barba. tenemos barba, ¿no? Oye. Tenemos barba, que para empezar eso no y lo aún así tenemos. nos reconocimos, ¿no? Porque luego con la barba ya no nos parecemos, o de perdis ya nos vemos 10 años más grandes, ¿no? Sí, güey, ¿te ha pasado eso de que de repente te topas con raza ahí en el ejército, que estuvieron en el mismo batallón y ya ni lo reconoces, que a la verga, sí cambiaste? Sí me ha tocado, y pues uno mismo dice, ay, cabrón, sí pasan los años, ¿no? Por ahí compañeros que se abandonan, ya más barrigoncitos o ya más descuidados, y sí, ahí es donde uno dice, ay, sí pasan los años, ¿Qué te ¿no? pasó, no? ¿Qué te pasa? Pero tú, ¿por qué crees que pasa ese pedo, güey? De que se abandonan muchos militares, bueno, exmilitares dirían en el ejército, ¿no? Sí, yo creo que pierden por ahí esa disciplina o cierto, el día a día, ¿no? Del ejército, que es hacer actividad física. En el caso, cuando estuvimos en la célula de escolta, pues ahí sí todos los días nos sacaban a correr, y ahora sí que la mamuquiza. Entonces, yo creo que ya estando en el lado civil se pierde, añadiéndole las actividades laborales, y ya agarras una chamba que no te da ese espacio, ¿no? No es pretexto, pero creo que es lo que pasa, ¿no? Te enfocas en otras cosas,
familia y trabajo y dejas de lado un poco el ejercicio Fíjate, para yo te más voy a adelante. responder a la pedradota que me aventaste. Y ahorita traigo un pinche chichón acá del abandono. Ya no, honestamente, ya creo que la gran mayoría de personas ponen, hey, el gafe está más flaco, ¿qué te pasó? Y deja el crico y sus mamadas, ¿no? Pero la realidad es que me puse a dieta porque sí hubo justamente un punto de abandono muy, muy fuerte en mi vida. Sí, Pero creo que se derivó, hermano, te soy muy honesto, a que quedé hasta la madre, viejo, de ese tema de disciplina que traté de, y lo vieron, o sea, mi audiencia lo puede ver desde mi primer video, traté desde el inicio de sacar la jerga castrense, igual lo mismo hice en casa, venía como de un punto de decir, quiero sacar esto de mi vida porque me di cuenta, no olvidarlo, ujú, siempre voy a estar agradecido, pero hasta hoy en día, tengo 5 años haciendo contenido para YouTube y hasta hoy en día me sigue costando mucho trabajo el desprenderme de esa faceta de militar, carnal. Lo vi hace muy poco en un video que un camarada subió, es un video viejísimo de un elemento, un chunco que se baja ahí en San Rafa, en la mujer dormida, haciendo el curso básico de fuerzas especiales y el güey pide su baja del curso y al final, o sea, después de que el morro se va, el instructor va detrás de él y, chunco, a ver, y empieza a hablar con él y yo digo, ya le está dando su palmadita en la espalda. Pero en ese momento analicé de que cualquier persona civil escucharía esa parte final cuando el instructor se va y dice, todavía se va y lo sigue cagando. Por este lado es como, qué buen pedo, o sea, ya pasó de esa parte en la que tomas todo como parte de un curso y sí. pues ya en ese momento al pedir su baja este elemento, pues el instructor ya se pone en una situación de caballeros, ya de compas, a ver, chungo, ven para acá, ¿cómo estás? Pero la gente no lo entiende, la gran mayoría sí, y me reflejé, carnal, me reflejé en ese instructor de que así es como le hablo a mis hijos, güey, que a veces así es como le hablo a mi esposa. No lo hago con el mal sentido, pero ellos no son militares y Sí, ellos no entienden que la vida por la que yo pasé y que estoy acostumbrado a levantar cierto tono de voz cuando trato de que haya disciplina, entonces eso es parte del ejército y eso es algo que hoy estoy trabajando con un psicólogo para poder sacar esa parte que de mucho de lo que venía arrastrando el ejército, muchas cosas ya las terminé erradicando. desprendiendo. Ujú. ¿Por qué? Porque yo decía, quiero alejarme de este pedo, o sea, ya soy civil, ya estoy en la vida civil, ¿por qué tengo que seguir con una disciplina de todos los días rasurarme? Sí. Lo hice por 8 años y cacho de rasurarme todos los días, a veces hasta 2 veces en un día, chingue su madre, y pum, de repente traía la barba de leñador, así toda abandonada, telarañas, porque hasta mi esposa me decía, pues si la quieres traer larga, aunque sea arréglatela, salidón, y luego el pelo largo, carnal, así Todo todo, lo que no se podía hacer ahí, la sí, todo que le di basuresco, todo. quedaste fastidiado de la disciplina, de Exacto, las carnal. actividades que conlleva, ¿no? Porque digo, al último, pues estuviste en el top de lo que es un grupo, de fuerzas Especial. especiales, ahora sí que, en el ejército. Entonces, estuviste en el top de entrenamiento y eso te generó, llegar al tope y ahora sí salir fastidiado de De ese a la vida pedo, güey. civil de eso. Hay quien queda loco y lo sigue haciendo hasta después de un retiro, ¿no? Vean a la gran mayoría de deportistas de que se aventaron 15, 20 años haciendo cierto deporte o a veces hasta 30 años porque hablamos de canteranos, boxeadores amateur, que llega un punto en el que cuando ya se retiran, cuelgan los guantes, cuelgan las zapatillas, lo que hayan hecho en su vida, ya de repente los ves bien gorditos, ¿no? ¿Y qué te pasó? Sí, Pues es que ese güey se privó de muchísimos años de a lo mejor comerse unos taquitos bien grasientos, una hamburguesa porque tenías que mantener la dieta, o sea, se privaron de muchísimas cosas, entonces ya llega el punto en el que pues ya no lo estoy ejerciendo, pues aunque sea deja comer, carnal, que creo que es lo más rico del mundo, ¿no? El que nos podamos echar un taquito a la boca y más cuando ya viene sin esa presión de chingado, apenas si salió para comer, entonces creo que viene muy derivado el hecho de que muchos deportistas también llega a un punto en el que se abandonan de tantos años de esa rutina. Y entrando en el ejército, pues tú sabes, carnal, la botana está de la chingada,
las operaciones están todo el tiempo de la fregada, todo el tiempo traes sueño, todo el tiempo traes hambre, entonces te vas a fuerzas especiales y la cosa no cambia, o sea, es más y Se más y es más duplica, se triplica. se triplica. A mí me vendieron una propaganda muy falsa de que no, que jueves búcalo y la chingada y pues ya no me tocaron esos tiempos, pero me tocó, en vez de pan y verga, me tocó pura voladora y pues así fue como me la llevé un chingo de años hasta que salí del ejército, carnal. Salgo del eje y entro al tema de la seguridad. Empecé primero como poli, pero pues rápidamente por el currículum, te vas de escolta del 02. Ya después estuve en otra corporación y te vas de escolta del 01. Y ya de ahí es cuando te vas de escolta con un político. Pero mientras estaba con la policía, pues era lo mismo que el eje, Sí, carnal. los horarios siguen, de hecho, yo creo que en la policía son los horarios un poco más pesados, ¿no? De que entras y hasta que sales y al otro día igual, y eso genera que no puedes ir, comer bien y darle ese tiempo o ese espacio al ejercicio, ¿no? Claro, porque, por ejemplo, en la seguridad pública, hermano, pues era lo mismo del eje, pues turnos de la chingada, a veces había acá para comer, nos cooperamos entre todos y de a taquitos y pues batallándole un pollito, como el eje mex, carnal. Sí, La diferencia es que yo no puedo decir, fui policía, porque hasta ser policía cuesta, carnal. sí, Yo, claro. honestamente, no me tocó la chinga del policía, no es por menospreciar, al contrario, es darle su lugar, porque para ser policía, pues tienes que andar patrullando, tienes que ganártelo a pulso ese uniforme y pues la realidad conmigo fue todo lo contrario, o sea, yo llegué a cubrir el hueso Llegaste de... con poderes, hermano, Sí, ya llegó como un semidios porque llegué siendo escolta del 02 sí, y en algún punto, pues el que era el principal pasa a ser el 01, pero yo ya no estaba con él, ya estaba con un político, entonces quieras que no, tener el manto sagrado de la segunda persona más importante de la corporación, que después pasó a ser el más importante, pues eso te quita de andar patrullando, porque si sale él, sales tú. Si regresas a la corporación, pues ahí estás pendiente en el estacionamiento, echando desmadre, viendo ujú, pelis, durmiendo, canojías que el patrullero no tiene, que el patrullero tiene que andar chingando. Entonces, de ahí hubo un punto en el que entré a la seguridad de un político y mi vida cambió, carnal. Ahí fue donde aprendí muchísimas cosas ujú. y también tuve mayores canojías. Entre eso, la papa, viejo. Comer con manteca, ¿no? Comer con manteca, viejo. Fue Sí, cuando, pues yo venía de comer chicharrón, ¿no? Y tacos de chicharrón y que se agradece, canal. Nos quitó el hambre un chingo, de veces un taquito de sí. chicharrón, pero de repente llegar y que mi principal nos dijera, un ejemplo, la vaca argentina, no sé hacerle publicidad, pero si está interesado vaca argentina, échale publicidad. Pero, carnal, es como llegar a la vaca argentina y que tu principal te diga, siéntense a comer, pidan lo que quieran y tú agarras el ¿Qué dices? menú Oye, temblando, ¿no? Ah, su puta madre, 2,000 baros, ese corte es el más barato. Y que su particular te diga, pide lo que quieras, carnal. El jefe no se agüita, el sí, jefe, el jefe paga. Ahí, güey, empecé a engordar. Empecé a meterle botana y luego botana cayó la rica, pandemia, güey. okey. Nos cayó la pandemia. Yo estaba yendo al gimnasio, tenía como un mesecito yendo y de repente mi mentalidad era de, ay, ejercicio no, pero ya sentía que ya me estaba abandonando. Okey, Fue por eso que empecé a meterle al gym. Cae la pandemia y ya es que cerraron todo y dije, ¡ja! sí, La libré, no quedó por mí. Dije, en mí no quedó. Le eché las ganas, sí, pero fue algo muy complicado. La neta, ya no quería ir al gimnasio y no por huevonada. Tú lo entenderás, hermano. Mi rutina, mis horarios de trabajo, desveladas, ¿no? Las desveladas te chingan, cabrón. cabrón, tu principal es, bueno, ahí vamos a omitir eso para evitar horarios, Ujú, pero en mi caso porque te iba a preguntar para saber más o menos cómo andas tú en tiempos, pero ujú. lo omitimos, sigues en activo, pero en mi caso, pues mi principal era completamente diferente, ¿no? Era que empezábamos las actividades a las 7:30 de la mañana, hermano. A las 7 yo tenía que estar en su casa, 7:15 más tardar, para después de la hora, ya no es la hora, entonces siempre llegaba prevenido con tiempo o con anticipación, Ujú, y mi actividad al día era ponle que empezaba yo desde las 6:30, carnal, ujú. meterme a bañar, alistarte y desplazarte a la casa de tu principal. Llegaba, lo recogía a las 7:30, nos íbamos, y de ahí le paraba hasta las 3:30 de la mañana, carnal, sin parar. 3:30 de la mañana, lo dejábamos en su casa y de ahí vámonos. Y era dejar al particular en su casa y ya de ahí yo moverme en la camioneta y
a mi cantón, güey. Andaba llegando a mi casa a las 4 de la mañana. No te dirás mi casa a tu casa porque no vivo ahí, pero llegaba a las 4 de la mañana, dormía una Un hora rato, sí. o una hora y media y a las 5:30 estaba arriba para irme al gimnasio. Entonces, No, es desgastante. No horrible, puedes, güey. no aguantas tanto tiempo. Durarás 3 días a la semana así y después ya se funde, ¿no? Uno ya no rindes en la chamba, ¿no? En el No, ya trabajo ya andas ahí andaba todo. cabeceando, güey. Sí, Estaba sentado en la silla, ahora sí, cercano a lo no sé. de la oficina de mi principal, y era como, de su puta madre, cabeceando, era como pararse, subir a la azotea, fumarse un cigarro, salir a la entrada y despejarse, güey, porque de por sí, sin el ejercicio, Sí. así era la actividad, ahora sumándole que ya traía el desgaste de que no estaba durmiendo y físico, No, sale carnal, contraproducente, ¿no? Querer entrenar y estar mal dormido, mal. Bueno, comías bien con mantequita, con ¿no? mantequita, pero... Y Pero no ya creas, güey, sale. porque como está haciendo gym, a dieta, chingas a mí, dije, no mames, me metí con ese pedo, ¿no? No desaprovecha, ¿no? A pedir lo más rico. Y lo Exactamente, más rico es güey. lo que más engorda. Exactamente, de ahí se derivó ese pedo porque llegó la pandemia y ahora sí como en la de Frodo, ¿no? Entró como anillo al dedo, carnal. Y pues ya dije, ya no voy Sí, al gym. Y así pues era el argumento de que pues, los gimnasios están solos y sí, no hay nada, perdón, están cerrados. Y pues ni modo que en mi casa me ponga a hacer unas cuantas lagartijas. Y ahí fue cuando, porque no tenía mucho estando todavía en ese momento con mi principal, sí. y ahí fue cuando entra la pandemia. Yo cuando entró la pandemia con él tendría unos 4 meses aproximadamente. Entra pandemia y sabemos cuánto tiempo duró. Entonces ahí fue donde pues se botó algo que no sabía que estaba, una panza. Empezó a crecer, carnal, cada Sí. vez y yo siempre lo he En lo civil dicho, conociste la barriga, ¿no? en Porque lo dentro civil, del carnal. medio estuviste siempre. Todo desnutrido, ¿no? Decía, sí, es la neta. Cuando me preguntaban, ¿por qué engordaste? Pues, porque era pobre, carnal. Esa es la realidad. O Sí, sea, imagínate, yo para pagar ese corte tendría que trabajar de cuántos días para sí, claro, poder darme el lujo de comprar ese corte. no era opción. Dame dos, uno para llevar, ¿no? No llegamos a ese punto, pero sí era aprovechábamos de que era botana cara y no solo era una, Sí, claro. eran 3 al día, güey. Entonces era desayuno, comida y cena y yo decía, ni modo es aprovechar. ¿Cuándo voy a poderme pagar un corte de estos? O sea, Sí, claro. invitar a mi novia, que en ese entonces es mi esposa, que en ese entonces era mi novia, era como decir, verga, güey, pues está complicado, pero ya poco a poco, La realidad es de que estando dentro del medio de Sedena, hasta que sales de civil y estando dentro digamos, en este caso, la protección ejecutiva es donde empiezas a conocer los buenos platillos, ¿no? Los buenos restaurantes, que es donde frecuentan los principales, pero ahí es donde uno se da cuenta, ay, cabrón, estos platillos, o sea, platillos que no, la verdad no, uno no conoce, ¿no? Ya conforme vas teniendo ahí ya tu experiencia, pues ya. Y digo, también a veces hay principales que no te meten a comer con ellos, hay otros que ven un poco más por el personal y órale, o no les pesa, ¿no? no les pesa. Fíjate que yo en ese sentido no tengo nada que decir porque desayunábamos sentados con Caíste con él. un buen principal, ¿no? Sí, al chile sí que hay con un buen principal dentro de todo lo bueno, lo malo. Sí, También pues no hay que demeritar las cosas buenas que hacían por uno, sí, porque justamente, o sea, vas conociendo cómo es el medio de la seguridad y que no todos jalan. sí, Y en este sentido era como desayunábamos con él, íbamos a unos taquitos, a lo mejor algo simple, porque a él le valía madre, no era de que puro desayuno en restaurantes, podíamos ir a un puesto de tacos sí, de ahí de la esquina y sentados con él desayunando, como bien podíamos hacerlo en algún restaurante. Pero la comida normalmente podía ser de esa forma o si él tenía alguna reunión en algún punto de que ya vamos a Andares o a Punto Sur y ujú, ahí íbamos, lo dejábamos y a él no le gustaba, carnal, que eso es un punto que pues yo siempre, pues al final de cuentas, tú lo sabes, carnal, no puedes ir en contra de lo que viene siendo las reglas de un patrón y lo que te están ordenando, porque al final de cuentas tú puedes decir, esto no puede ser así, y él te dice, claro que es, porque yo soy el que pago. sí, Entonces, con nosotros era de, no los quiero aquí cerca. okey. Yo sé que en automático estoy descuidando su seguridad de ese señor, porque era como, tú sabes Andares, en esa avenida no quieren que haya ningún carro estacionado y muévanse.
Y la gran mayoría de escoltas ahí anda vagando, dando vueltas, o hay unos que te tratas de poner afuera de la puerta, aunque sea, y mi jefe no era de esos, carnal. Mi jefe era de, entre menos sepan que tengo escoltas, mejor. No me Ok. gusta verte allá afuera, ahí parado en el sol, de nada me sirven, no, no quiero que se vea que tengo una escolta, Ujú. váyanse allá a la gasolinería, ahí los espero. Pero ahí les va, 1000 y 1000 para que se vayan a comer todos los días, güey. Imagínate, era como, pues vas y comes, carnal. Sabes que estás descuidando su seguridad, pero al final de cuentas no te puedes quedar a huevo, porque él es el que te está Sí, ordenando. claro, claro. Entonces, sí era algo complicada la seguridad en ese sentido, pero nunca se amarraba. O sea, si comíamos con él en un restaurante, y si tenía alguna reunión era como, ahí les va, váyanse a comer. Entonces, por comida al chile jamás le No parí le con ese señor, batallaste. carnal. Jamás. La neta fue a toda madre y en otros sentidos también lo fue. En cuestión de aliviane, de billete, por ejemplo, la primera vez que me compré un carro después de salir del ejército, yo iba a comprarme un Bora. Me salía como unos 90 varos más o menos. Ujú. Y cuando el que era mi jefe supo que lo iba a comprar, no, pues ¿cuánto te sale? No, pues 90 varos. Ahí te va, me dio como 35 varos. Ahí te va, güey, para que no te descapitalices. Yo así de, pues, qué chido, ¿no? Sí, sí, En sí, el sí, sí. ejército me hubieran hecho firmar mi préstamo Un pre- quirografario, ¿no? Sí, sí, sí. Y con un chingo de intereses. Entonces, Ya no ibas a cobrar, ya ibas a abonar ya. a puro abonar, exactamente, y Como algunos, ¿no? con un chingo de intereses. Entonces, por mi lado, o sea, creo que caí muy bien en ese Caíste bien, sí. sentido, pero los horarios sí estaban de la chingada, güey. Entonces, sin tiempo para hacer ejercicio, comiendo de a madres y casi todo el tiempo, carnal, que trabajábamos era sentado, viejo. Ujú. Fue algo muy desgastante, carnal, muy, muy desgastante porque, pues, tú sabes que ahí te empiezas a abandonar, carnal. Sí, 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 sí. Por ejemplo, me genera curiosidad, después de haber estado en el top de un grupo, en este caso de las Fuerzas Armadas, en el grupo de Fuerzas Especiales, eh, saliendo de ahí, ¿qué hobby tenías? O sea, ¿en qué te entretenías aparte del trabajo? Fíjate que yo salgo de fuerzas especiales porque ya venía arrastrando un chingo de cosas, carnal. Ves, vives, haces muchas cosas que al final llega un punto en el que la gente no puede decir, porque no aguantó. Pues sí, güey, yo no aguanté. O sea, esa es la realidad. Yo llegué a un límite en el que dije, ya, güey, ya estuvo. Entonces, por eso metí mi baja, porque realmente no aguanté el seguir en un sistema en el que hasta que no estás dentro de ese sistema te das Claro. cuenta qué tan culero es, No, yo porque creo que no, decir no aguantar es, al menos, o sea, desde el básico, o es más, desde que te tienen ahí en la pluma, a ver, ¿quieres entrar acá a Fuerzas Especiales? Que te ponen mamado, desde ahí ya muchos se van para atrás, eso es no aguantar. carnal, desde que entras al CACIR, Sí, sí, y sí, tú lo sabes, o sea, no puedes decir, no aguanto porque pues ese vato, un ejemplo, pasó un CACIR, pasó sexenio de Calderón, de ahí se fue al claro, GAFE, estuvo en el GAFE, o sea, ni modo que le digas no aguanto ese verga si se aventó un curso de 6 meses, más bien es exactamente, un pedo que tú no entiendes claro, porque no estás en ese sistema que ves, haces y pasan muchas cosas que no estás de acuerdo porque no porque seas soldado dejas de ser un ser humano. Entonces salgo del ejército yo con una mentalidad de decir, no quiero volver a depender de una pinche arma para poder llevar el sustento a mi casa, güey. Armas a la chingada. Entonces salgo y entré como una especie de depresión como a los 15 días okey, de que me arrepentí, porque era un mundo nuevo para mí, aunque la gente diga, pues si no es como que volviste a nacer, literal es volver a nacer. Cuando entras al ejército, de ser civil, te tienen que cambiar a ser militar, en algún momento te chipean y ya cuando menos, debes cubrirse y ya te estás quitando el tocado y mentalmente estás, uno, dos, tres, o sea, sí, ¿en qué claro, momento pasaste a ser un robotcito que sigue ciertas indicaciones, ciertas reglas, que a lo mejor vas pendejeando tú, ¿no? Y ves que está la bandera, hijo de la chingada, ¿qué vas a hacer en automático, carnal? Si te ves que de repente están subiendo la bandera y vas pendejeando en la explanada y la están subiendo, perdón, la están bajando, ¿qué vas a hacer? sí, no, ponerte firmes y saludar, ¿no? Y saludar Sí, hasta que pierdas de vista la robotizado, gloriosa. sí, claro, ¿En qué momento lo hiciste? Pues en el momento que entraste a un CACIR. Entonces, todo eso que venía arrastrando del ejército, ujú, cuando salgo, fue un mundo nuevo porque era algo que ya no entendía. Había palabras que sí, hasta dices, ¿cómo se decía este pedo? Chiludear, ¿cómo se decía chiludear? O sea, y ahí
hay cosas que vas perdiendo porque pues ser militar es un estilo de vida. Entonces, pues a los 15 días me arrepentí, carnal. Dije, ¿qué hice, cabrón? Esa era mi vida. Y empecé a caer en una especie de depresión y me puse a escribir un libro, carnal. Ok. Una novela muy basada en tiempos ahí prehispánicos. Y me puse a escribir un rato. De ahí compré una moto, una R6. Ok. Traía ganas de matarme, carnal, esa es la realidad, porque quería seguir teniendo adrenalina y Ahora sí que seguiste el consejo de la abuelita, ¿no? Si quieres matarte, cómprate una moto. cómprate Y una te la moto. compraste. Y fui por mi moto y cuando menos, carnal, ya andaba, buscaba pretexto para ir a Ciudad de México, ahí a echar desmadre y me iba en la moto, o sea, Ok. estaba pasando por tiempos difíciles. Me puse o sea, emocionales, más que nada Sí. emocional. Sí extrañaba estar en el medio, extrañaba andar todo el tiempo con la adrenalina arriba de que sí se extraña, carnal. Sí, claro. Entonces, compro la moto, pero también me puse a generar dinero. Ok. Me puse a vender tenis ahí de clon y bolsas y me surté allá en Tepis y todo eso lo vendí acá en Guadalajara. Fíjate, es la primera vez que lo digo, nunca había dicho que era vendedor ahí de ¿Se mercancía se te daban pirata. las ventas desde antes o fue algo que tuviste que improvisar y avanzar? Me gusta el dinero y digo, Okey, pues me gusta el dinero y buscar la forma de hacer dinero. Yo no quería trabajar en nada de armas, carnal. okey, Y empecé a meter solicitudes en muchísimas empresas. Y cuando me entrevistaban y me preguntaban, ¿qué hiciste en este periodo? Estuve en el ejército al principio, ¿no? Casi, casi. Estuve en fuerzas especiales. Yo pensé que por decir, la verga, este vato estuvo en lo más top. O sea, sí, aquí nos va a servir, aunque sea metiendo cositas a una bolsa. Para ellos era como, no. Nosotros te hablamos, y nunca me hablaban, carnal. Ahí poco a poco entendí que el decir ser militar era como una ficha comparada como decir ser policía de, pinches vatos corruptos. Ya estuve en la policía y hoy entiendo que no todo el policía es corrupto. O sea, sí, esa es la claro, claro. realidad y lo he explicado en muchísimas ocasiones. Entiendes de dónde viene la corrupción, entiendes quiénes son los que la piden y entiendes también que pocos son los que en realidad están metidos en la maña. Y la gran mayoría de corporaciones que sí son policías están más limpios que Blancanieves, pero pues de cualquier forma indirectamente tienen que obedecer porque quieren estar vivos. Entonces Claro. es un poco, tendríamos que explicarlo a detalle, pero pues rápidamente me di cuenta que ningún trabajo de fuera de armas me querían, carnal. ¿Qué me obligó? A tener que volver a tomar un arma para poder llevar el sustento a mi casa. Tenía una hija en Okey, ese okey. momento, entonces Volverte a encarrilar en la encarrilar, seguridad. carnal. Y como estaba, pues todavía en ese momento chipeado de vivir adrenalina, por ahí un amigo que hoy se volvió mi compadre, me invitó a trabajar a un municipio que estaba muy caliente en aquel entonces, sigue demasiado caliente hoy en día. Ujú. Este, Me invitó a chambear allá de poli. Y yo lo primero que le dije: "Nah, güey, pinches polis son bien corruptos, güey". "No, no, no, aquí no estamos trabajando bien". No mames, carnal, te lo juro, güey, por mi santa". Él era muy creyente en la Santa Muerte. "Te lo juro por mi santita que no andamos agarrando dinero Okey. de nadie". Dice: "Por eso está bien caliente, porque como no estamos agarrando de nadie, Sí, claro. pues el pedo está fuerte, pero es como los tiempos de Calderón cuando inició, o sea, todo se puede hacer aquí, carnal". Haz de cuenta que me dijo: "Viejo, agarra el autobús a tal municipio y te va a llevar a Disney para militares, güey". Que se fue donde baja. Ni siquiera sabía cuánto iba a ganar, carnal, pero cuando me dijo que no estaban agarrando varo, Ujú. y me lo juró por su santa, y yo sabía que él no me juraba por la santa, y después me dice: "Aquí, como en los tiempos de Calderón", dije: "De ahí soy". Y me fui, carnal, sin saber cuánto iba a ganar. Ya estando ahí me dijeron que ganaba 8,000 pesos, güey. Dije: "A su puta madre". Vine a ganar 8 varos, allá ganaba 16, pero por amor al arte, güey, para no estar ahí en mi casa ya aburrido, Okey. y aquí voy a estar haciendo desmadre. Entonces, me sentí, identificado, carnal. Fíjate, hoy analizo todo ese pedo y más porque le estoy metiendo terapia, voy con una psicóloga, entonces ya me pongo a reflexionar cada paso de mi vida y trato de atarlo al porqué a muchas cosas. Entonces, pues era sentir ese sentido de pertenencia. Siempre busqué desde muy Claro. pequeño tener un lugar al cual pertenecer. Pues vengo de una familia bastante disfuncional y quizá Sí. todo eso, me dice mi psicóloga, se vio reflejado en entrar a pandillas, entrar a porras, entrar al ejército, a fuerzas especiales. Siempre busqué ese sentido de pertenencia, carnal. Entonces,
cuando entré ahí a la poli, pues me sentía parte de, y ahí sentía que lo que había practicado, entrenado y llevado a cabo muchas veces en la realidad, ahí sí era bien visto, porque, es el gafe, y el gafe, ahí nació el apodo del gafe. Sí, en la En Fuerzas policía. Especiales, pues yo era Lemmy Okey. o, o Campos, ¿no? Porque pues al final de cuentas no es un secreto que mi apellido así, Sí, sí, sí. entonces era como Campos, Lemmy, pero cuando entro a este punto de la policía, era una vida nueva, un estilo nuevo y todos el gafe, el gafe, el gafe, el gafe, el gafe, el gafe, y se me quedó gafe, güey. Entonces, ahí fue donde dependí nuevamente de un arma para volver a llevar el sustento a mi casa, carnal. Pero hobby, pues mi hobby nunca lo tuve. Se puede decir que lo poco que pude haber dicho fue la moto, Sí. pero de ahí, y escribir, pero Okey. fueron, digo, 6 meses, 7 meses que llevaba esto de andar en moto, buscar cualquier pretexto para agarrar la motona y ir a rodar y escribir, carnal. Hasta que entré a la seguridad, mi mundo volvió a ser como el ejército. No dependía de mis tiempos, dependía del tiempo de alguien Sí. y de una agenda de alguien y que todo el día estaba con ese alguien. Entonces, hasta después, ya saliendo y ya entrando al medio de YouTube, pues es donde he ido encontrando como ciertos espacios de que me siento bien, como jugar videojuegos, escribir, leer, o sea, O sea, son ahorita en la actualidad, ¿tienes más tiempo de para ti y para tu familia? sí tengo más tiempo, porque a pesar de que todo el día ando trabajando y que te digo: "Carnal, apenas llegué acá a mi casa", Sí. sí trato de hacer como estos espacios, ¿sabes? De tal Tú hora mismo trabajo. controlas tu Mis horarios de tus entrada y de horarios y salida. todo eso, ¿no? Así es. Por ejemplo, yo digo hasta las 2 3 de la tarde o 1:30. ¿Por qué? Porque de ahí es, a ver, ¿a dónde voy a llevar a mi hijo? Hoy le toca esta clase de esto, tengo que llevarlo a esta clase de aquello. Entonces, más bien mucha de mi agenda. Ese en la gi actualidad ya es un lujo, ¿no? El poder, dedicarle tiempo a tus hijos en las mañanas, el hecho de que los puedas Claro. llevar a la escuela, cositas así, ese es un lujo, ¿no? Sí, la neta, digo, bendito Dios que lo hay, le agradezco muchísimo por eso. Y, pues, ahorita digo, a mi niña es todo lo contrario, ¿no? Mi hija, en el 2013 solo la vi 19 días, carnal, diferidos en franquicias de 3 4 3 4, Sí, pero, pues, me perdí muchos momentos importantes de ella, sí, muchos claro. momentos que fueron claves para su desarrollo. Pues, yo estaba operando, simplemente el día que nació, pues, yo no estuve hasta una semana después de su nacimiento, Sí. cuando tú sabes que se puede pedir una licencia de paternidad y, pues, recluta y zorrón en ese momento de miedo Sí, a, sí, sí, al contrario, en vez de que me dijeran, me tablearon, güey, por no haber dado parte antes, y lo tomas como el jijiji, jajaja, pero, pues, era desconocimiento, ¿no? claro. Pero hoy que tengo mis niños, pues sí trato de dedicarles ese tiempo de calidad a ellos. Y ya llego y tengo la oportunidad de repente de decir, me pongo a escribir, a leer, a jugar videojuegos. De repente y tengo mi niño de que, papá, jugamos y él ni juega, nada más está viendo que estoy jugando y me echa sus porras, pero hoy en día sí dedico tanto tiempo a ellos como tiempo a mí, porque pues yo soy lo más importante en ese sentido, como me lo ha hecho ver la psicóloga. Lo más importante para ti debes de ser tú. Y el otro día también un compa, el Tren Locote, me hizo esa pregunta. A ver, ¿quiénes son las tres personas más importantes en tu vida? Y yo, ya, sí. En alguna de ellas estás tú. Ah, chinga. Sí, es cierto, güey. ¿En qué momento me pronuncio yo? Y pues yo soy el que tengo que estar al 100 para poderles entregar ese 100% a ellos, pero si yo Sí. estoy todo mermado, ¿cómo les entrego el 100% a mi familia? Entonces también ocupas el darte la oportunidad de decir, a ver, pues voy al gimnasio, me voy a poner a mamuquear, me voy a poner a trabajar en esto para mí. Sí, en tu eh, apariencia física, en tu Claro, salud, ¿no? en sentirte bien tú, güey. Entonces, Sí. que, me compré una moto el otro día, güey, y digo, ¿por qué? O sea, no es por ganas de matarme, sino porque me encantan las motos, carnal, y es parte de mí. El andar en una moto, me crié entre motos, entonces siento que me falta algo de eso, Oye, carnal. hermano, tocando ese tema de la moto, llegué y vi un avionzote, ¿eh? Sí, Y un viejo. avionzote que dije: "Ay, cabrón, está muy perra, ¿eh?". Sí, gracias, carnal. Es el sueño de a todo el que le gusten las motos de pista, esa motito es el sueño, ¿eh? Sí, fíjate que
que para mí mi sueño siempre fue tener una R6. Eh, yo que crecí entre motos, carnal, viví entre motos desde muy pequeño, aprendí a vivir y lidiar con ellas, porque como bien lo saben, o sea, yo no me crié tanto con mis padres, sino con mis padrinos, lo digo para la audiencia, y mi padrino pues siempre ha sido amante de las motos, llegó un punto en el que se pusieron a vender motos de segunda mano, que eran las famosas Salvage, las motos salvajes que venían de Estados Unidos, y ellos trabajaban pura shopper y de pista, que son conocidas como de pista, hoy ya les llaman más mamalonas super deportivas. Y pues me tocó conocer la CBR, la R6, las Ninja, las Hayabusa, pero yo desde que le vi ese frente a la R6 fue como, me Te enamoré. enamoraste a primera Me vista enamoré de... a primera vista y dije, un día voy a tener una de esas. Y salí del ejército y se dio la oportunidad de comprarme mi primera moto por necesidades O sea que te económicas. enseñaste a andar en moto en una R6 En motos o grandes, en motos grandes, motores sí, grandes. motores grandes, pero el brinco para conocer el estándar, porque yo siempre lo he dicho, no puedes entrar, y lo volteo a ver acá al que está en la producción, De cero de a... cero a una de pista, si no conoces mínimo cómo manejar bien. Sí, Y claro. ahorita te explicaba hace rato cómo la situación de una moto, pero pues yo ya sabía manejar cuatris y cross. Entonces cuando me pasé a las deportivas o a las shopper, ya mínimo sabía bajar velocidades, hacer golpes de gas. Entonces ya cuando me paso lo super deportivo, pues ya tenía años de conocimiento en tema de motocicletas, canal, pero fue desde muy Ok. pequeño. Y cuando salí del ejército, lo primero que hice fue comprarme mi R6 y tenía, de ese punto, cuando compré la moto, tendría unos 5 años, 6 años que no agarraba yo una moto, viejo. O 7 años que no agarraba una moto. Y fue nada más como que lo que ya conoces La y memoria muscular. exacto, la memoria muscular. Y de ahí al día siguiente ya me estaba yendo a Ciudad de México en esa moto, güey. Entonces llegó un punto en el que la necesidad me hizo venderla. Ok. Se vendió, la publiqué un ejemplo hoy en la noche y en ese mismo ratito me contactaron, se vendió al día siguiente, ya estaban viniendo de San Luis por ella. Estaba enterita esa R6, era una R6 2003, creo. Muy bonito ese Muy modelito. bonita, güey. Y todo original, los plásticos, todo era original. El motor estaba al 100. Si pudiera encontrar ese vendedor, diría, te la vuelvo a comprar, viejo. Por ahí va a salir. O sea. Por ahí va a salir. Esperemos si siga intacta. No, esperemos que... Carnal, se vio que el morro, en cuanto la vi, dije, es esta. Porque estaba entera y Sabía. sabía lo que había ahí. Se vino desde San Luis por la moto. Y digo, pues qué chido, ¿no? La neta, pues, ojalá que la haya disfrutado, pero me dolió venderla, carnal. Era un sueño, pero ya se estaba acabando el dinero y no encontraba trabajo. Y de ahí fue mi billetito, ¿no? Que tuve que vender y con eso amortigué algunos cuantos meses para poder darle a mi hija y las necesidades que yo tenía que cubrir. Hasta que entré con el político, volví a agarrar a otra R6, pero mismo año. Ok. Pero por desgracia, pues ya agarrar esos años ya es una moneda al aire de que los motores ya pueden estar ya madreados, que ya Sí. se te recalientan bien cabrón. Y no duré mucho con esa moto, la vendí en unos 2 meses aproximadamente. ¿No estaba buena el motor o qué? ¿O ya estaba No, muy toqueteada ahí? estaba muy toqueteada, de repente se me calentaba de la nada y, ay, hijo de la chingada, y tenía que pararme y le batallé Ya le muchísimo con esa batallabas, ya no la moto. disfrutabas, ¿no? Nada, justo eso. Se la pasó más en taller que lo que la disfruté. Y de ahí fue cuando me terminé casando, carnal, y los proyectos cambiaron. O sea, cambia tu forma de pensar y le das, o de priorizar, ¿no? Entonces era como la lavadora, la estufa, y empezar a mueblar poco a poco con mi esposa. Ella y yo llegamos a dormir en una camita con un colchón y todo lo demás sin nada, carnal. Órale. Entonces fue empezar poco a poco a amueblar la casa y que comprar carro y se empezó a dar, ¿no? De que ya llegó un punto en el que cada quien trae su vehículo, pero volví a agarrar una moto hasta hace un año y medio más o menos, como unos 2 años. Fue una Harley Davidson Sportster 883 y no duré mucho con ella porque mi agenda no me permitía andarme moviendo en ella y Sí. pues por lo mismo de que ando con mi niño, pues de andar traerle una moto exponiéndolo a un carro, pues en su carro con su sillita. Entonces terminé regalando esa moto, se la regalé a mi padrino, fue como dar algo, ¿no? No sé, para mí fue muy simbólico el poder dar esa motocicleta porque por ahí viene el tema de mi gusto hacia las motos y fue como,
ahí le va. Claro. Y hasta hace muy poco, de repente esos días que estás dormido, ¿no? En la noche y abrí los ojos. Efecto, traigo los ojos cerrados, los abrí y fue cuando dije, chingado, traigo ganas de una R6. En la madrugada, carnal, me acordé de la R y estoy yendo todo este proceso con la psicóloga. Me dice, busca actividades con la que te sientas pleno, que te sientas feliz. Y yo Ok. empecé a analizar, ¿y qué me hacía feliz? Pues sí me hacía feliz manejar una moto, carnal. Me Sí, hacía claro, feliz claro, es una sentir adrenalina adrenalina, chingona. carnal. Y ahí fue cuando dije, "Ah, me voy a comprar una". Y ya ves, El pretexto es, la psicóloga me dijo que me comprara una moto, sí, ¿no? yo culpo ahora sí, Por mi bien. por mi bien tengo que comprar una moto. Sí, Entonces, pues justo, ¿no? Ya ves que YouTube y todas las plataformas te pueden leer la mente, porque casualmente al día siguiente ya me estaba recomendando videos de motos. Dije, ah, chinga, ¿cómo está ese pedo? O sea, no es como que en el motor de búsqueda le puse Yamaha sí, sí, sí. R6. El destino quiere que compre una moto, Es ¿no? el destino. Fue lo mismo que pensé. Yo dije, el destino quiere. Y luego veo que un compa estaba haciendo un tema de negocio. Y luego le hablé y le dije, viejo, ¿todavía tienes tu R6? Sí, güey, de hecho la ando vendiendo. ¿Cuánto? Tanto. ¿Sabes, güey? En un ratito. Carnal, haz de cuenta que hoy le pregunté en la tardecita, a las 3 de la tarde, ¿todavía la tienes, Simón? En la nochecita le hablé y le dije, ¿qué onda? ¿Se arma el business? Simón, al día siguiente a las 5 de la tarde ya estaba recogiendo la carnal. Y fue como, qué loco, ni dije nada, nomás llegué con mi motito, ¿no? Sí, hermano, si no lo haces en ese momento y lo dejas, después ya sale otros compromisos, ya Sí, tienes que güey. desacompletar y esa motito se fue. Que carnal, llevo un chingo de años, o Sí, sea, honestamente, YouTube me ha dejado para vivir bien, qué para bueno. haberme dado buenos lujos y no lo hice, Ok, porque honestamente siempre fue como priorizar y priorizar y priorizar y por mucho tiempo, carnal, o sea, para mí, yo se lo digo a las personas que me conocen y apenas llevo un año ganando o viviendo o dándome ciertos gustos ya a raíz de redes sociales, sí, porque previamente pues fue hacer todo lo que tú ves al entrar al estudio donde grabo, al hacer las cosas que sí. yo estoy haciendo, pues ya llevas la verga. O sea, sí se ve que lleva un Un trabajo y avance, sí, claro, una inversión. claro, carnal, entonces fue como desprenderse de, a veces quedaba para lo justo, carnal, pero ya tenía una cámara nueva, ya Sí, tenía un claro. micrófono nuevo, ya tenía no sé, eso Sí, cuando de repente te volteas a ver, pum, ya volteas a ver y ya tienes muchas cosas chingonas. chingonas, exacto. Y llegó un punto en el que ya dije, ya puedo darme la oportunidad de decir, voy a renovar mi vehículo, me voy a comprar una moto Ujú. y a lo mejor un pequeño break de unos 6 meses y poner otro negocio, ahora el que sigue Sí, y igual terminamos eso y otro break y otro negocio. Entonces, el chiste es de que el dinero todo el tiempo esté girando y no lo tengas en el banco, porque al final tener dinero ahorrado en el banco pues es sí, algo pues que no se debe de hacer. El dinero debe estar girando todo el tiempo y más si lo estás claro. invirtiendo en negocios que te van a estar regresando. Para empezar, te va a regresar ese capital y te va a dejar una Sí. utilidad cada mes. Entonces, esa es la idea de estar haciendo y haciendo Sí, a y menos que pues, lo tengas invertido en el banco, que ya por ahí, digo, ya hay muchas cosas que pero, puedes invertir, ¿no? pero pues ¿cuánto Pero pagan? No sé, no sí, es no, mucho no, lo que te da. es mínimo. Mejor Cuando lo pones una puedes barrotera y invertir en otra cosa y te genere más, ¿no? justo, carnal. No, hermano, pues muchas felicidades por tu juguetito, la verdad. Tú llegaste a tener, carnal, y muchísimas gracias por la felicitación, pero te llegaste a Fíjate que yo dar el gusto. también soy muy apasionado de las motos y a lo contrario, no estoy justificando, yo me enseñé a andar en una moto motor 1000 A sin la saber, madre. sin saber, de hecho, una antigüedad, el que él ya sabía era el bueno, y le digo: "Güey, quiero comprar una moto". "¿Cuál es?". "No, pues esta". "¿Qué motor es?". 1000. "Ay, cabrón", viejita, era 2002, creo. Este, Me dice: "Aviéntate, güey, órale, ya ves, ¿no? De la misma edad", dice: "Aviéntate, yo te enseño". Órale, la compro, y me enseñé en esa. La madre. Eh, Imagínate una motor 1000 por ¿Pero primera era de vez, ¿no? Pues pista? hay sí, de pista, esas grandotas, una Suzuki. Ok, ok. No, hombre, pues bien pesada, cabrón, y sin saber, imagínate, pero hasta eso mi camarada me enseñó bien y de ahí iba despacito y le empecé a agarrar y hasta que ya la manipulaba bien, pero no es recomendación, tocayo. No, es que sí está bien cabrón. Y Sí, fíjate, hasta tu tocayo tuvo ahí influencia porque te digo que los astros se empezaron a acomodar. De repente llega un día y mi carnal me dice,
¿cómo ves que el Juan se quiere comprar una moto de pista? Y yo, chingado, ¿por qué me llegan esas cosas a mi cabeza si yo también ando en busca de una moto? Era como las señales ahí estaban, carnal. Sí, sí, sí. Y de repente, güey, ya estoy en la No, cochera. son unos juguetitos que dirías tú los disfrutas, es una adrenalina andar en ellas, son muy cansonas, pero el lujo de andar esa sensación está muy chingona, hermano. Sí, carnal. Y en tu caso, ¿cómo ha sido, por ejemplo, el que saliste? ¿Te fue complicado el adaptarte a la vida civil, carnal? ¿Fue difícil para ti el poderte adaptar de ser militar a ser civil? Fíjate que en mi caso no, porque yo ya salí, yo salí, a diferencia de tu caso, es que yo salí como igual buscando el lado de la seguridad y de las armas. Entonces yo salgo y yo traté de potencializar esos conocimientos que tuve adentro para poder agarrar un trabajo bueno acá y que pudiera adquirir más ingreso, ¿no? Entonces yo salí con la mentalidad de que lo que aprendí afuera me iba a servir, y pues salí con la idea de seguir en el medio de las armas, de la seguridad, y siento que eso fue lo que me ayudó como a no tener esa dificultad de adaptarme por fuera. Pero la vida civil en la seguridad, esto es otro mundo. ¿Qué tanto te sirvió lo del ejército? O sea, sabemos que no todo lo que aprendes en el medio sirve porque aquí afuera hay mucho papelito habla. Sí. ¿Qué tanto fue lo complicado para ti el poder, este, adaptar todo lo que tenías y decir, ah, chingado, no todo esto sirve, que me va a servir un curso de operaciones anfibias ahí con un Claro, principal y decir, tengo que empezar a capacitarme aquí en la sí. vida civil y buscar capacitación, que es lo que hiciste y has hecho muy bien, carnal, capacitarte ya no solo nacional, sino internacional. ¿Qué tan Yo creo complicado fue? que al salir del ejército sales a lo civil y en mi caso se me hizo como más fácil todo, porque eran dentro del medio, pues, de Sedena, pues, son horarios, digo, son horarios muy pesados, o sea, tienes como que todo en contra y sales a la vida civil, y tuve también la fortuna de caer con una familia que te prestaba todos los apoyos para poder desempeñarte bien, entonces caí ahora sí que en blandito, ¿no? Porque, pues, daban comidas, los horarios también de repente eran pesados, salir en la madrugada, pero eran horarios que yo decía que a comparación del ejército eran más fáciles. Entonces, creo que me sirvió estar en una situación, peor para entrar en una situación mejor. Más cómoda, ¿no? Y valorar. Exactamente, más cómoda. Lo que yo hice, sí, pues fue canalizar ese entrenamiento a lo civil, capacitarme ahora para lo civil, no para las Fuerzas Armadas. Que vuelvo a lo mismo, el entrenamiento de las Fuerzas Armadas es muy pesado físicamente y psicológicamente, y el entrenamiento civil, pues era Yo lo veo como Naruto. era ¿Has visto Naruto, carnal? muy poco, muy Muy poco, poco, para sí, los que son amantes del anime, sabrán que lleva más relleno que la chingada. Y para mí yo, o sea, no le quito el mérito a ningún curso ni de fuerzas sí, especiales, ni de cualquier unidad. O sea, no se les quita ese mérito, pero también hay que entender que en este tipo de capacitaciones que llevas dentro de las Fuerzas Armadas es más ladilla que sí, llevas al día que lo que son, que es la capacitación. ¿Por qué? Porque paga mierda y arrástrense y gas y andar ahí corriendo como loco. Entonces, pues claro, es mucho tiempo que terminas perdiendo, a diferencia claro. de aquí en la vida civil. Físicamente y psicológicamente, pues es lo más pesado, ¿no? Llegas a lo civil y dices, ¿dónde está lo difícil, no? Y te digo eso porque cuando yo salí del ejército, tuve ahí una buena persona, ¿no? Que estimo muchísimo Sí, y es un señor Casfe que me mandó un mensaje, carnal, y me aventó toda una Biblia deseándome una buena vibra. Y recuerdo que al final me puso, si vas a estar en el mundo de las armas y vas a tomar capacitación, ve en situación de cursante y no en situación de fuerza especial. Vas a ir a aprender sí, y así tengas que hacer todo desde cero. Nunca vayas con el ego de yo lo sé hacer diferente. Usted va a ir a aprender, va a ir a preguntar hasta cómo se carga el arma, hasta cómo se mete al cargador porque usted va en esa situación de cursante, porque ya está en la vida civil y si aprendiste algo nuevo del curso, valió la pena. claro, Si no aprendiste nada nuevo, valió la pena, porque mínimo lo seguiste poniendo en práctica y seguiste trabajándolo. Entonces, de cualquier forma, aprendas o no, vale claro. la pena. Y dije, verga, güey. Entonces, cuando empecé a tomar mi primera capacitación que yo tomé como tal, fue la Academia de la Policía del Estado, carnal. Fue mi primera capacitación fuera del mundo del ejército mexicano.
Y ahí las palabras de mi sargento me retumbaron y vengo en situación de cursante y vengo a arrastrarme como todos ellos y vengo a pagar como todos ellos, pero ya de ahí empecé a tomar capacitaciones civiles y también entiendes esas carencias que se tienen muchas veces con capacitadores que para nada, viejo, o sea, para nada saben lo que están haciendo. Me Sí, tocó ir a un curso de medicina táctica que ni siquiera podría ponerle el título de primeros auxilios porque nada más nos enseñaron a inyectar y a medio canalizar y a correr y a arrastrarnos y un chingo de mamadas sí, y pues sí estuvo carito el curso, fueron 7,000 varos de curso y dices, la chingada. Entonces de ahí tuve otra oportunidad de tener capacitaciones, pero pues eran años diferentes, eran tiempos diferentes. claro. Hoy vuelto a ver a muchos lados, y por ejemplo contigo que te están dando una capacitación. Creo que, como te lo decía hoy, bueno, hoy no, hace algún tiempo, unas cuantas semanas, ese estilo mexicano que estás manejando, el dar tu propio estilo como Bruce Lee, ¿no? Que hizo una combinación de todo y sacó su propio estilo. Y es donde hoy yo invito a las personas a tomar este tipo de capacitaciones Gracias. porque al final de cuentas me burlo a veces de cierta gente, ¿no? Que termina siendo malinchista y digo, no está mal contratar cursos con extranjeros, pero cabrón, no sabes ni qué están dando tus capacitadores de aquí de nacionales. Si quieres ir a contratar un güey que de a tiro no sabes absolutamente nada de él, pero solo porque Sí, güey, trae un buen marketing por detrás. Ahí está el morro ese que hace menos de 7 meses, un güey que supuestamente había sido militar, que había tenido despliegues en Afganistán, en Irak y que fuerza especial y que era de la CIA, no sé qué tanta mamada y resulta que lo agarraron con armamento aquí en México, daba capacitación aquí en México y daba cursos caros y no faltó el güey que fue a pagar esa capacitación, que sí, cayó en ese fraude, en esa gran mentira que creó este güey. Y resulta que cuando lo encuentran con una credencial de la CIA, que ni siquiera era de la CIA el güey, nunca había tenido historial militar y al final de cuentas solo vino a venderles humo a los mexicanos. O fíjate. sea, el vato ni servicio militar tenía allá hasta cuando tú veías cómo estaba confeccionada su arma, decías, ¿y eso por qué va ahí? O sea, no le encuentras la lógica de Sí, sí, cómo va a ir sí. este pedo ahí, pero mucha raza le pagó cursos, carnal. Y así, tú sabes que hay raza que ve, así como los morros que juegan Airsoft, que aprenden viendo videos, pues ahí les decía que yo, operador, y haciendo cosas que veían videos, y cuánta raza no terminó estafando. Y volteas a ver a México y dices, ¿qué chingados tiene la necesidad de ir a pagarle a un gringo cuando el mexicano, pues, tiene experiencia, más experiencia que el gringo? Y van a decir, no mames, no es lo mismo una guerra convencional o contra rebeldes, a la guerra que estamos viviendo y las necesidades que tenemos aquí en México. Los Claro, gringos no tienen el colmillo que tiene el mexicano porque no se ha enfrentado a una situación de un combate asimétrico como lo estamos viviendo actualmente en México. Entonces, aquí estamos adaptados a las necesidades e inconscientemente sí, la claro. gente no se da cuenta que aquí en el soldado el policía se está adaptando a una guerra de este estilo, asimétrica. Entonces, el gringo viene y te da su capacitación de lo que le sirve a él, quizá en un patrullaje allá en Medio Oriente, pero no somos Medio Oriente, somos México. Sí, Entonces, claro. el ver capacitadores como tú en este caso, que adaptan todo lo que han aprendido, ese jugo a nivel internacional, más toda la experiencia que traen aquí en México, dices, ¿qué chingados tienes que ir a pagarle a un capacitador externo cuando tenemos grandes talentos aquí en México, carnal? Sí, hermano, eso que comentas es la realidad. Platicaba que americanos han venido aquí a México a dar seguridad a sus mismos principales, contratan a seguridad mexicana y uno ahí es donde se da cuenta que, que no traen la misma mentalidad o la conciencia situacional que uno ya carga estando aquí en México, porque ellos teniendo armamento, buena capacitación, buenos cursos, pero pasa que llegan a un lugar que dice que para este americano era seguro, entonces se relaja y uno como mexicano es, cabrón, ¿por qué te relajas? No, es que aquí estamos seguros, cabrón. O sea, uno como protección ejecutiva, protección a funcionarios, esa palabra ni siquiera puede existir, cabrón. Yo no le puedo decir al principal, ay, aquí estamos seguros, no, cabrón, será un poco más controlado, pero no podemos decir esa palabra de estamos seguros aquí, cabrón. Y que ellos la mencionen, dices, no,
te hace falta más estar en México, ¿no? No sabes que aquí te llega 2, 3 Sí, vehículos aquí, bien artillados y te hacen exactamente. cagada ahí por estar pendejeando. Y ellos tienen eso, y lo que tú mencionas, ¿no? Tendrán armamento, ciertos campos de tiro muy chingones, pero esa conciencia situacional de lo que vivimos nosotros, uno no puede decir, aquí es seguro. Fíjate que para mí sería un ejemplo como ponerlo a decir un boxeador que solo entrena con un costal, carnal. Ujú. El costal no te regresa los putazos. Y es lo mismo de aquel tirador que es muy bueno, es muy preciso pegándole a la silueta, pero la silueta no te repele la agresión. Y cuando Exacto. los metes en una situación o en un entorno hostil y con estrés, pues ahí es donde hasta ves que todo lo que sabía esa memoria muscular se pierde porque no saben hacer ni un cambio de cargador, porque esa es la realidad. O sea, Sí, no porque seas gringo quiere decir que ya fuiste a la guerra. O sea, yo conozco muchos amigos que se aventaron 3 años y nunca fueron desplegados y la gran mayoría nunca son desplegados a menos de que estén en un conflicto y aún así ha habido conflictos como Afganistán, Irak, que no todos los militares iban a esos conflictos. ¿Por qué? Porque ahí va pues, imagínate cuántos cuerpos de ejército tienen, es una cantidad brutal de elementos sí, y no es como que mandas a 1 millón de soldados a ese claro, conflicto, claro. mandas destacamentos de un batallón, que a lo mejor su batallón para ellos puede ser más de 1,000 elementos, pero no quiere decir de que todo Afganistán o todo Irak está saturado de militares. Claro, claro, Entonces, claro. la diferencia del Mexa es que el Mexa desde que está ahí, todavía ni siquiera entra a huellar y ya lo están queriendo, huéllale, ándale y la chingada y ya vete al CACIR y ya regresa al CACIR porque ya te tenemos que mandar a un despliegue. Ya te ocupamos allá. Ya te ocupamos allá, estás faltando, cabrón, y todavía ni firmas tu contrato y ya estás faltando Sí, 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 sí. allá en Pemex, ¿no? O allá en Tamaulipas o en un destacamento, o sea, y esa es la realidad. El Mexa desde el primer momento que sale de su CACIR, de su centro de adiestramiento, ya se está subiendo a la verdadera chinga. Todos los elementos del ejército mexicano desde el primer día, así no tengan un topón, ya empiezan a vivir esa situación de estrés, de andar patrullando brechas, andar en la sierra, o sea, ya voltear al cielo a ver si no viene un dron, y desde el primer día que salen del CACIR, cosa que ellos salen de su adiestramiento básico y ahí los refunden en su batallón y si acaso los mandan a un destacamento a Alemania o a Japón o lugares donde no hay conflicto, pero son bases militares Sí, donde nada más están corriendo, están tirando y sí, te vuelves muy bueno, pero sale un entorno hostil a ver si ahí es donde te vas a calar. Pues el claro. Mexa y el soldado y el militar, el soldado y el marino mexicano y el Guardia Nacional, carnal, desde el primer día ya se están yendo a la chinga, carnal, ya Sí, están probando la realidad de decir, puedo morir en cualquier sí, momento. claro, claro. Entonces, para mí el tema de la seguridad, yo en lo personal sí tomaré esas capacitaciones internacionales para ver los estilos que ellos traen, Claro. pero para mí no todo encajaría No. en el modelo que nosotros necesitamos aquí en México. Solamente tienes que tomar cosas que te puedan servir aquí, pero solamente es ir y traer ideas, técnicas, ciertas técnicas, o a veces a mí me toca ir a otro país y solamente lo que aprendes un sencillo agarre nada más. Y dices, "Ay, pero bueno, ya llegas con una cosa que dices, esto sí me sirve aquí". Esto sí funciona aquí. Oye, hermano, una pregunta. El hecho de haber estado en Fuerzas Especiales, en el top de entrenamiento mexicano hasta mundial, porque actualmente los Fuerzas Especiales les han ganado en competencias a otros países, ¿no? El hecho de haber tenido ese entrenamiento, tú, ¿te ha ayudado? ¿En qué te ha ayudado en la actualidad que estás ahorita desempeñando todos tus proyectos, que ya tienes un equipo detrás muy profesional? ¿Sientes tú que te ayudó ese entrenamiento, ese nivel de llegar al límite y poder tomar esa decisión de tus nuevos proyectos? Fíjate que no solo de fuerzas especiales, sino también todo lo que atravesé en el ejército. O sea, eso creo que me hizo Ok, ser más humano, el conocer la verdadera pobreza, sobre todo ahí refundido en la sierra, y llegas a pueblos que ni ¿cómo se llama? Ni el bienestar se acuerda de ellos. O sea, es la ujú, realidad, carnal. Entonces, eso te hace ser más humano, ver esa pobreza directamente y que ahí andas haciendo cooperaciones para comprar un botecito, una jarra de leche todos los días de esa recién ordeñada, ¿no? Para los niños que llegan ahí a comer con nosotros. O sea, el conocer ese punto me hizo ser más humano, pero ya enfocado también a lo táctico, pues ahora sí aplicamos la de Sun Tzu, el arte de la guerra, pues trasladar todo lo que aprendí en las Fuerzas Armadas
a meterlo aquí, a generar una disciplina y un estilo de trabajo. Y, por ejemplo, me iba a Monterrey y Adrián Marcelo en varias ocasiones me preguntó, o me decía, no me preguntaba, me decía, no mames, cabrón, ¿cuántos episodios llevas hoy? No, pues llevo 5 grabados. No, vete a la verga, gafe. Dice, no mames, son las 11 de la noche y sigues trabajando, y yo con uno, y aparte un rato en la tarde y ando bien reventado, y para mí es bueno y malo al mismo tiempo porque no me sé poner un límite. Claro. Dice mi psicóloga, tú te vas a los extremos, de pie a pa, pero nunca tienes un punto intermedio, tú eres muy de Hermano, extremos. estuviste en el extremo de entrenamiento Claro, táctico. güey. Claro, tú lo entiendes porque como yo le digo a la psicóloga, es que a lo mejor yo me entiendo ciertas cosas cuando hablo con personas que hablan mi mismo lenguaje táctico. Es decir, nosotros era de los extremos, de que no es caminar 5 kilómetros, es caminar 30 Hasta kilómetros que y te fundas. hasta que te fundas, mierda. Entonces es algo, bueno, si estaba acostumbrado a hacer todo esto, pues ¿por qué no puedo aprovechar este día y digo, bueno, voy a aventar unas 2 Sí, grabaciones o claro, 3 claro, claro. grabaciones? Total, vengo a trabajar, ya le echaré la hueva en su momento. Entonces, transmitir todo eso y transmitir también la disciplina y el crear un plan A, plan B, plan Z y todo lo que, un punto de reunión, o sea, todo, güey, o sea, tratas de replicar lo mismo, pero ahora ya enfocado a este estilo, entonces, a este nuevo estilo de vida. Entonces, creo que me ha ayudado muchísimo, carnal, lo que me dio. No solo el ejército, también me lo ha dado la vida, pero admito que en fuerzas especiales todavía se dio ese clic más, ese empujón más fue Sí, el ser perseverante, carnal. El que persevera alcanza y el que quiere ganarse la boina va a llegar a su día de graduación a pesar exacto. de el cagadero que viva en su tiempo de adiestramiento. Entonces, creo que más que nada el ser perseverante y decir, puedo hacerlo, puedo llegar a crear este proyecto y hoy en día voltear y decir, lo logré, ahora qué sigue, Claro. qué más puedo hacer. Y no es porque diga, quiero más y más dinero. Claro, todos nos gusta el dinero y yo ocupo una cantidad de billetes solo para sobrevivir. Y diría un camarada, ¿no? Ya lo demás es lujo, es para presumir. Ya el que quiere seguir buscando y buscando y buscando más, pues es al final de cuentas porque quiere ostentar. Y yo no soy una persona, honestamente, me he visto siempre siempre, a ver, ¿cuántos? Deme 5 de esta azul, deme 5 de esta blanca, deme 5 de este short. O sea, no me la quebro, güey. Y eso que ya he avanzado, porque antes era todo completamente negro. Ya me meto diferentes tonos y eso ha sido parte de un cambio, carnal. Pero al final de cuentas, todo esto que aprendí en el ejército lo fui transmitiendo poco a poco en lo que hago en mi día a día. Pero la perseverancia, carnal, la perseverancia, decir, lo estoy logrando, quiero más, esa pequeña cantidad de dinero que ocupo, sí puedo sobrevivir y puedo vivir muy bien con esto, pero quiero darle más a mis hijos. Quiero que ellos tengan la oportunidad de vivir algo que yo no pude vivir y que a lo mejor lo viví hasta los 32 años, 31 años, Sí. 28 años, que ellos lo puedan vivir desde muy pequeños, carnal. Yo apenas me estoy en este proceso de decir, ya estoy por cerrar esto, ya estoy yendo con el psicólogo, quiero retomar una carrera, quiero estudiar inglés, quiero tocar la guitarra porque será mi sueño cantarle una canción a mi esposa con la guitarra. Entonces, eh, pues ahorita volteo a ver a mi hijo y yo aprendí a nadar hasta los veintitantos, carnal. Casi en fuerzas Sí, especiales sí, fue donde sí. aprendí a nadar bien, viejo, en operaciones Ujú. anfibias. Mientras que mi hijo tiene 4 años y ya va a clases de natación, y el otro güey el chunco tiene 1 año y ya va a clases de natación. Entonces digo, justo darles esas cosas que quizá yo no pude tener, Sí, claro. pero tratar de darle más a mi familia y que puedan vivir bien. Entonces, yo estoy contento con lo que tengo, pero sí es la perseverancia lo que me hace el buscar tener Sí, más porque para ellos. tú fuiste, de los primeros, si no es el primero en adentrarte en este medio, ¿verdad? Siendo, exmilitar y adentrarte en este rollo de las redes sociales y exponer cosas, fuiste de los primeros, ¿verdad? Cuando yo salí del ejército y estaba en la seguridad pública, conocí el contenido de MC Razo, que fue el primero que inició con todo, fue el que inició con el contenido haciendo como contando sus historias dentro de la Secretaría de Marina. Ujú. Y en 2 o 3 ocasiones vi algún video de él, pero honestamente, pues mi mentalidad era muy diferente en ese momento. Era una mentalidad como muchos se suele tener de pinche marino, porque anda hablando cosas que no. O Sí, sea, era una mentalidad, y esto es muy típico. Yo no me ofendo con el militar que me dice, pinche guacho, pinche. Sé que es su mentalidad y la respeto, carnal. En algún momento tuve esa mentalidad hasta que poco a poco fui viendo lo que él hacía, que lo que él contaba, y me empecé a identificar poco a poco con MC Razo
y me gustó su contenido, pero yo no me animaba a hacer lo mío, no tenía ni siquiera el más mínimo interés en hacer videos. Después salió otro creador de contenido llamado Hugo Gutiérrez, que fue el primer soldado Sedena que salió a hacer lo mismo, pero quizás su enfoque era muy diferente a lo que estaba haciendo MC Razo, que MC Razo le daba un estilo pues más serio, él le daba más al soldado que echaba desmadre y que decía mucha mamada y tenía audiencia, pero cada quien va agarrando su propio estilo. Mamada me refiero de que hablaba de que la maroma y ¿cómo Sí, 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 maromea? O sea, respetable, ¿no? O sea, del léxico que se utiliza y las chiludas de ahí, ¿no? haz de cuenta era un soldier que estaba ahí echando su relajo, ¿no? Entonces, en algún momento dije, pues yo quiero hacer mi contenido. Armapedia en algún momento fue un Ok, punto de inspiración de decir, yo también quiero hacer lo mío, quiero sacar contenido. Y fue, fíjate cómo son las cosas, fue porque vi su video de cómo era la vida de un gafe y dije, no, sí, nos echa muchas flores, pero no es todo lo que se ve ahí, o claro, sea, claro. no todo es Tenía eso. la versión bonita nada más, ¿eh? Fíjate que no tanto la versión bonita, sino que todavía nos echaba más de lo que no Ok, éramos. Entonces yo quise contar la realidad de lo que en verdad hacíamos sin meterle crema de más. Y yo sí, entendía, o sea, yo no criticaba de que él no supiera mucho, porque inclusive hasta dentro del mismo ejército, tú sabes que en la convencional no se sabe qué es lo que hacen en el GAF y si le quieres preguntar a uno, ¿qué te va a decir? Paga mierda, entonces súbete al curso para que sepas. claro, Entonces claro. ahora menos que alguien que venía de la vida civil, Sí, pues eran simples especulaciones de lo que se podía hacer y en base a ciertos reportajes que hacían medios tradicionales como Televisa, TV Azteca. Entonces ahí es cuando me animo a hacer mi contenido en redes sociales. Se podría decir que fui el tercer youtuber en salir o creador de contenido en crear algo respecto al ejército, pero vine con ese plus de decir un fuerza especial. Es el claro. primer gafe, ¿no? Que viene y cuenta qué es lo que se está viviendo. Y creo que eso fue como de cierta forma un punto de ventaja, ¿no? El haber sido el primero en este sentido. Y eso me empezó a dar como más ¿cómo te puedo decir? Exposición en un gafe, un gafe, un gafe, un gafe. Y empezaron a surgir poco tiempo después más elementos, pero siempre existía como esa comparación de, oye, ¿y qué peones del gafe? Por eso a mucha gente le llegué a caer gordo por mucho tiempo, porque al final eran CASFES, COIFES o Sí, fuerzas especiales de diferentes antigüedades y grados, ¿no? Y era como, pues tú sabes que siempre existe como de cierta forma ese de que, ¿por qué ese cabo le está yendo mejor sí, si claro, él es claro. cabo y yo soy capitán mil cursos? Pues no fue que no es que sea mejor, simplemente fui el primero en hacerlo, fui el Claro, primero que se animó que se animó, sí. cuando Sedena en verdad llegó un momento en el que nos tenía así con la lupa a esos tres creadores de contenido. Sedena a los de su corral, ¿no? Al Huguito y a mí, y Secretaría de Marina al de su corral. Pero sí era ese miedo latente de decir, a ver si no me caen del boludo para callarme, ¿no? De Claro, silenciarme. Y la diferencia es que muchos entraron a este medio cuando ya había un ternito blando que ya se había sí, salido de que ya control está. y ya había mucha gente. Yo fui de esos primeros de que Sedena tuvo el la lupa ahí bajo de mí, o encima de mí más bien. Ujú. Entonces, ya en algún momento tendré una entrevista con alguien que les dirá qué tan cierto es de cómo Sedena me tenía observado, que terminé generándole un problema a esa persona sin querer queriendo, diría el chavo. Ujú. Ya en algún momento lo van a escuchar, están próximos a semanas. Entonces, pues sí, fue algo complicado y transmitir todo eso a la vida de creador de contenido pues también lo ha sido, ¿no? Pero hay que ir combinando qué se puede adaptar a esto de las redes sociales. Todo eso te ayudó a tener más liderazgo ahora que ya eres líder en tu empresa y que tienes equipo detrás, tuyo. Claro, el curso de fuerzas especiales fue lo que me ayudó a liderar. Los pones a pagar mierda. Paga, Juanito, ¿no? Paga, Juanito. No, fíjate que eh, tú sabes que estando en el ejército, pues no te enseñan a liderar tropas. Cuando valga la redundancia, tropas, que la tropa es de soldados, cabos. Bueno, ya el cabo, sargento segundo, sargento primero ya entra como clase, ¿no? Ujú. Personal de soldados, clases, oficiales, jefes y generales, ¿no? Pero la tropa, pues es lo que está hasta abajo. Cuando tú entras de soldado,
pues nunca te van a enseñar a liderar porque eres un soldado, siempre tienes un cabo delante de ti y aprendes a cómo es tu cabo. Tu cabo es el primer acercamiento a la disciplina que tú tienes y aprendes de él lo bueno y lo malo. Yo he hablado mucho en su momento de mi cabo Darío, que él falleció en paz descanse, se fue como sargento segundo, pero él fue mi cabo comandante de escuadra y fue un ejemplo. Afortunadamente, a mí me tocó tener un buen cabo que era, pues conociste a Darío, Sí, 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 era, que no nomás te ladillaba. no nomás ladillaba, o sea, enseñaba y era gente a diferencia de otros que eran 100% jetes y culeros. Entonces, era un ejemplo para mí, pero yo decía, cuando yo sea cabo, quiero ser como él. Pero una cosa es que digas, quiero ser, otra cosa que te enfrentes ya con liderar. Ya es muy diferente. Y cuando hice el básico, este, cuando entramos, a todos nos quitan el grado. En mi caso, pues yo entré como soldado a hacer el curso básico, pero había gente que eran oficiales, que pueden ser desde subtenientes, había tenientes, había capitanes, un mayor, había un chingo de sargentos, de cabos, sargentos segundos, sargentos primeros. Entonces, había muchas personas con grado y no habíamos tantos sin grado, ¿verdad? Te puedo decir que cuando entramos había como un 80% más con grado y lo demás éramos puro soldier. Entonces, cuando entramos a todos se les quita el grado, ¿no? Hoy ya no, hoy se perdió eso, pero en los viejos tiempos lo recordarán que el grado se quitaba y lo tenían que meter en el tocado del que iba pasando y aquí todos son iguales y aquí todos van en lo mismo. Y eso ayudó muchísimo al liderazgo porque todos los días se hace un cambio de comandante de patrulla, todos los días se designa comandante de patrulla, primer comandante y segundo comandante. ¿Qué consiste? El que trae el banderín es el segundo comandante, es el que ayuda, el ayudante del comandante. Y el que no trae el banderín es el primer comandante. Y a él todo se le dirige las órdenes. A ver, hoy vamos a hacer unos ejercicios de emboscada. Ustedes se van a encargar de emboscar a tal unidad en tal punto. Y ya él es el comandante de patrulla, junto con su segundo comandante llegan con toda la patrulla, que puede haber un chingo de soldados, sargentos, oficiales, y eso al principio pega, Sí, claro, en egos, ¿no? pega en egos y pega nerviosismo, Ok, porque los que nunca hemos liderado estamos nerviosos. sí. Los que son oficiales y siempre han liderado, son sargentos o cabos, y más los oficiales, carnal, honestamente son más los oficiales que en un inicio les pega más el ego de cómo un Ujú, soldado me va a venir a ordenar. claro. ¿Por qué? Porque no porque él sea oficial, tú eres el primer comandante y el otro güey, tu sombra, se designa 1 y 2, primer comandante y segundo comandante. Al día siguiente entra 3 y 4 y así te la llevas. Cuando termina, se da la vuelta. Ahora sí, en el primer intento, en la primera vuelta, yo fui el primer comandante, ahora en la segunda, yo soy segundo comandante. La idea es que todos aprendamos a liderar. Y si yo Claro. digo, vamos a emboscar, vamos a hacer el ejercicio de emboscada, ustedes así, así, se van a poner acá, tú y acá y acá, ustedes van a realizar ya no me acuerdo cómo se llama, se divide en inteligencia, realizar la inteligencia, porque se divide, se estructura por inteligencia y todo este rollo. Los que van a estar pendientes de la salida del enemigo, porque al final hay quien te informa, hey, ya está saliendo. Tú designas cada trabajo de cada uno de los elementos. Tú, cuando lleguemos y hagamos el reventón, tú te vas a encargar de rematar. Tú te vas a encargar Sí. son misiones secundarias. Al final todos tenemos nuestras tareas principales, pero también les tienes que designar tareas secundarias que tú te vas a encargar de juntar documentación, tú te vas a encargar de juntar equipo de radiocomunicación o material que podamos utilizar porque somos guerrilleros. Entonces, tú eres el que estás organizando con tu primer comandante y tu segundo comandante. Entonces, al principio sí es como cuesta, ¿no? Para los oficiales, pero tienen que seguir tus órdenes porque tú eres el comandante. Entonces, eso te empuja a que tengas que enseñarte a liderar y liderar bajo una presión y liderar a personas que saben que son lideradas, que saben liderar más bien. Y ya poco a poco empieza como a engranar que ellos te dicen, mira, carnal, y te empiezan a dar pautas y llega un momento en el que tú estás ordenando y a ver, cabrones, pónganse a formar, hijos de la chingada. A ver, comandante, antigüedad, le estás gritando al teniente. Fórmate, viejo, fórmate, cabrón, Sí, nos van sí, a cagar, ahí vienen los instructores. sí, Y sí, el sí. teniente, perdón, antigüedad. O sea, ya en algún Y ahí deben momento, de apechugar, porque si no. sí, es que llega en algún momento en el que ellos saben, o sea, Sí, pues claro, llevas claro. 2, 3 meses, güey, 5 meses, 6 meses de que,
carnal, son unos soldadotes también, o sea, Sí. se comportan como un soldado y También apañan, también apañan, ¿verdad? carnal. Sí, también la cagan como uno y, Claro. no mames, güey, ya les dices por su distintivo, ya ponte verga, güey, ¿cómo que se te olvidó tu puta larga? Y le dices al oficial y porque se le olvidó su G3 en el baño y ya nos cagaron a toda la patrulla. O sea, se vuelve un ambiente chido, Sí, claro. pero llega un punto en el que ya sabes liderar y ya sabes hacer las cosas. Más bien, a mí lo que se me ha hecho el conflicto de liderar allá a liderar acá, que yo no lidero soldados, Sí. ni en mi familia lidero soldados, ni en mi trabajo yo lidero personas que tienen sentimientos y sus sentimientos y sus problemas me preocupan también, carnal. Entonces yo puedo decir, hey cabrón, mueve esa cámara, o sea, ordenar como Sí, sí, se me sí, sí, sí. enseñó, pero siempre trato de ordenar Claro. como a mí me hubiera Como gustado que me ordenaran, carnal. Entonces sí, mucho de ese conocimiento de liderazgo lo vi, lo empleé aquí, pero solo es adaptarlo y adecuarlo a la vida civil. okey, hermano, muy bien. Oye, y para todos aquellos chavos que tienen esa idea digo que al último también te ven como ejemplo, eh, ¿qué les puedes decir si les recomiendas entrar a las Fuerzas Armadas o no les recomiendas? ¿Qué les puedes comentar a todos esos chavos que tienen esa incertidumbre, ¿no? De decir, ay, cabrón, yo quiero estar dentro. Pues mira, yo, ¿qué les podría decir? Que cumplan y que persigan sus sueños, carnal. Al final de cuentas, justo hace unos días hablaba con mi hija y le digo, yo soy tu guía. Nada más soy tu guía, no soy el que te va a ordenar cómo vas a vivir tu vida. Tiene 12 años, 13 años, güey. Digo, yo no te voy a ordenar cómo vas a vivir tu vida. Si tú quieres ser o no quieres ser, yo estoy para apoyarte en tus decisiones. Entonces yo nada más te guío, yo nada más te voy a guiar qué puede estar mal, qué puede estar bien, pero al final la decisión la vas a tomar tú acorde ya a tu edad. Pero justo es eso, o sea, yo le puedo decir, entren o no entren. No, o sea, si ellos traen un sueño, pues persigan sus sueños. Si quieren ser militares, persigan su sueño. Esta fue mi vida dentro del ejército. Él tuvo su propia vida dentro del ejército y cada quien vive sus propios problemas, su propia historia. Y hay quien dice, me la pasé a toda madre en 20 años en el casino, ahí siendo casinero. Hay quien dice, me la pasé de la chingada pura operación. Hay quien dice, me la pasé, o no lo dice, me la pasé de escribiente toda mi antigüedad. Entonces, eso termina dándote tu propia historia de vida. Entonces, y a pesar de que seas infante y yo también haya sido infante, no vamos a vivir lo mismo, porque al final de cuentas, para vivir lo mismo, tendríamos que pensar una exactamente igual y que todas las personas que estaban a mi alrededor pensaran igual y estar en la misma situación y vivir el mismo momento, quizá que para mí fue algo culero o algo chido. Entonces, yo nada más los invito a que persigan su sueño y que creen su propia historia. Yo les platico a grandes rasgos cómo es el ejército y te vas a topar con cosas muy similares porque tú lo sabes, pero al final la verdadera cagada o la verdadera gloria la vas a vivir tú y ya dependiendo de la situación que te orilla eso, pero al final cada quien vive su propia historia. Yo solo les doy un resumen de cómo es la vida dentro del ejército. No cambia, la misma es para todos, de norte a sur, este a oeste, del primero al ciento y tantos batallón de infantería, creo que es 113, vamos a tener una vida en disciplina muy similar, Sí. pero en riesgos no tan similar. Hay batallones que no son tan operativos como otros y por ende el estilo de vida es completamente diferente y el nivel de riesgo es completamente diferente. Los mandos terminan siendo diferentes. Entonces, mi recomendación es persigan su sueño y echen un chingo de ganas y véanlo como bien, véanlo como un juego y disfrútenlo y si lo disfrutan, al final de cuentas va a ser un poco más amena tu estancia dentro de... Si no hubieras sido, militar, ni en la actualidad te dedicaras en las redes sociales, Gafe, ¿en qué te hubieras qué sería ahorita Gafe? ¿En qué oficio sería? ¿Qué te hubiera gustado aparte de todo el rollo de las armas y ahorita en la actualidad las cámaras, ¿no? Las redes, ¿qué hubiera sido? Buena pregunta, creo que hubiera sido policía, güey. ¿Policía? Policía, yo desde muy joven, desde los 14 años entré a trabajar en una carnicería, soy carnicero de oficio, tablajero, que es el término Okey, sabes correcto. manejar el cuchillo. Sí, la sierra y todo, o O sea, sea, antes de usar armas ya eras bueno para el cuchillo. para el cuchillo, para la Sierra. sierra, tengo aquí el dedo mochado Sí, de, o sea, yo te sé desde renunciar al animalito, okey. de que está en pie, hasta hacer todo el proceso de quitar todo, de sacar en partes y hasta que llegue hasta un bistec, o sea, sé hacer todo el proceso. Soy carnicero completo en ese sentido. Entonces, muy probablemente si no hubiera entrado a la seguridad, seguiría trabajando en una carnicería. Okey.
Pero no sé, o sea, creo que ya lo llevaba al destino. Siempre busqué desde muy pequeño ser militar. Llegó un punto en el que pues ya nada más esperaba de cumplir 18. Me La edad. faltaban 2 años, 3 años y ahí ¿Desde qué edades marca la diferencia de que tú ya tenías noción por ser dentro del medio de las armas? desde muy pequeño, carnal, desde el kinder yo quería ser militar. ¿Qué? Desde el ¿Por, kinder. por qué? ¿Por alguna razón de algún conocido o películas? Bueno, no, Fíjate, estás chavo. yo siempre decía, cuando me preguntaban esto, yo decía, pues es que siempre fue mi sueño desde, no sé, yo veía documentales y la contestación que siempre les he dado, que no sabía de dónde Ujú. venía todo esto, pero ya con mi terapia con la psicóloga, pues era desde muy pequeños vamos adoptando ciertas características, ciertas emociones desde el vientre materno. Ok. Entonces, el sentirme quizá me llamaba la atención por ese lado y desde muy pequeño sentir ese vacío que no tenía de familia y muchas cosas, carnal. Creo que desde muy pequeño me hicieron buscar pertenecer a un lugar que yo no tenía. No tenía una casa y buscaba una familia funcional, ¿no? Como lo de mis padrinos, ¿no? Entonces, quizás fue por eso que me terminó empujando a querer estar en el ejército, vivir en un lugar donde sí me pusieran atención, donde hubiera disciplina, no un lugar donde pues era el viejo mi casa, carnal, ni aquí ni allá. Entonces, quizás desde muy pequeño busqué ese lado de, pues, tener la atención de alguien, ¿no? De que mínimo ponte a hacer la tarea, o hay que alistar el cuarto, o que me enseñara a tender una cama. O sea, creo que yo buscaba a quien me pudiera dar esa disciplina desde muy pequeño que en mi casa no la obtuve. Entonces, pues crecí con esa idea de que es un sueño de toda la vida, pero a lo mejor era una necesidad psicológica que traía ya. Sí. Y llego al ejército, carnal, y pues, o llego a cierta edad, ya hago un ejemplo a los 12, 13 años, ya empezó otra vez como que a avivarse, porque en ciertos puntos como que bajó esa influencia, de decir, ya no quiero ser esto. Pero ya como a los 12 o 13 revivió, o se reavivó esa llamita, Ujú. y ya a partir de los 15 más o menos, ya solo esperaba cumplir la mayoría de edad para entrar al EGMEX. Y pues esos 3 años pues me la llevé de carnicero, carnal, soñando un día ser soldado y hasta que cumplí la mayoría de edad y dije pues vamos a calarnos Sí. y empecé a buscar, pero a mí me tocó un lapso en el que dentro de esos años antes de cumplir la mayoría de edad, pues ya se estaba desatando la guerra de Calderón y me tocó ahí en Calza Independencia ver cómo llegaban los megaconvoys de la Policía Federal y bien tacticotes que llegaban aquellos señores, ¿no? Y se hospedaban en un hotel que está ahí en la esquina de López Cotillo y Calza Independencia. Y para mí era como, wow, Al contrario de que te hubiera dado más miedo, te motivó, me dijo, no, Simón, motivó, a huevo, carnal. yo quiero ser uno de ellos. Uno de ellos, porque previo yo quería ser policía, pero esos de las ciclovías, güey. Ok, Los de las fresa. Sí, sí, sí. Ah, Hoy entiendo que muchos de esos son de castigo. En muchos municipios andar en bici es castigo, pero no en Guadalajara. En Guadalajara sí está muy, muy relajado ese servicio y, o sea, es un servicio chido al andar en bici sí. en Guadalajara, pero en otros no. Pero yo cuando los veía decía, qué chido. Yo antes era carnicero, pero al mismo tiempo, dentro de esa curva de aprendizaje, decir, soy carnicero, no es como que salí del vientre materno y con la chaira y el cuchillo, ¿no? No, tuve un Un proceso cuchillo de, y un arma, ¿no? Aquí. sí, no, tuve que aprender a ser Sí, carnicero, claro, viejo. claro. Entonces, en ese proceso, pues yo repartía carne, carnal. Yo era el repartidor y pues yo todo el tiempo andaba en bici, ahí en el centro, en la bici, con la cajita ¿Te y ayudó llena de eso, esa carnes. condición previa después del ejército? Sí, o sea, sí, 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 porque trae muchísima condición, carnal. Pues imagínate un morrillo de 15 años, 16 años, Échale 8 17 kilos de años. carne y llévalos a Tu repartir. fundillo, nos echaban, no, no es mamada. No es mamada, nos echaban, llegué a cargar, mi límite que una vez me llegué a cargar fueron 80 y tantos en la bicicleta, Ay, cabrón. te lo juro. Que la bici iba Era como casi, esas casi. de las panaderas, carnal, Ok. y cualquier movimiento, Mucha fuerza en los fíjate, brazos, ¿no? sí, güey, sí, güey, fui a checar, güey, los frenos eran como como unas varillas y tenías que Oye, llevas frenar. agarrando la escuela de las motos, ¿no? Pesadas, que son pesaditas para manipular. Digo, cuando las vas a acomodar, ¿no? Pero son pesadas, Sí, así no, ya. muy pesadas de por sí. Ya ibas. Nosotros no utilizábamos la artesa esa normal, la cajita que es un poco más pequeña. Ok, Íbamos y comprábamos unas que eran más anchas, carnal. ya. Entonces poníamos un ejemplo, 4 bolsas o 6 bolsas de 10 kilos.
las acomodabas y había veces que tenías que ir al mercado Corona y aparte llevar cabezas de puerco. Las poníamos con ganchos en la caja, ta, 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 y llenábamos la caja de cabezas. Imagínate la bici con cabezas de puerco en el centro, qué loco, güey. Ya no lo he visto, pero sé que lo siguen haciendo, pero yo no me he topado un carnicero. Sí, O sea, sí, sé sí, que sí, ya sería muy raro, yo creo. lo siguen haciendo, Sí. pero yo no lo he visto. O sea, sé que en la No, ni yo. carnicería que yo trabajaba siguen haciendo este tipo de Okey, que salen okey. a repartir en la bici y todo el rollo. Pero imagínate en ese momento, carnal, pues un morrillo flaquillo de 60 y tantos kilos. Al principio es como todo, tienes que irle metiendo, pero no es de poco a poco, mi niño, no. Aquí adaptas en Ya putiza ya porque están faltando, ¿verdad?, ya los estás pedidos. faltando, verga. Entonces, poco a poco tienes que agarrar el equilibrio de 20, luego pasarte a 40. Había un repartidor que se llamaba Polo, se llama todavía Polo, creo que sigue vivo ese señor, que llegó a cargar como ciento y tantos kilos en su bicicleta, viejo. Y está Ay, mamadísimo ese cabrón. señor. O sea, él era como, wow, este es el repartidor más top. Yo no estuve ni siquiera dentro del segundo, éramos 3 repartidores, yo era el tercero. Sí, porque todo el tiempo vas tenso, ¿no? O sea, que entre que no te vayas de lado, no se te vaya. Le ¿Vas o agarras qué? el rollo, Okey. pero lo que no puedes cambiar es el peso que ellos tenían. O sea, ya Mm, eran señores de treinta y tantos años, yo era un morrillo de 16 años, por ende, estaba todo okey. flaquillo Sí, ya estaban corriosos, ya traían y el peso ese ayuda un chingo para que la bicicleta esté estable. estable. Entonces, pues yo veía, me mamaba la bici, carnal, me mamaba andar en la bici, pues todo el día andaba en la bici hasta Zapopan, me iba hasta la Basílica de Guadalupe, desde San Juan de Dios hasta la Basílica, Sí, imagínate en la bici, traía un chingo de condición. Y veía a los polis de Guadalajara en sus bicis y decía: "Yo quiero ser poli de bici". okey. Esos güeyes no traen Sí, caja y andan bien relajados, ¿no? No sí, traen carga, güey. ¿qué Este, dices? Ya traigo yo entrenamiento de andar en bici, ¿no? Pesada, y estos güeyes no justo, traen nada. andan bien No, hombre, relajados, güey. Y yo decía: "Pues qué ¿cuánto puede chido". pesar la pistola, no? No, y luego forreando y se veían muñecones, y decía, Sí, y sí, sí, enseñando pantorrilla y cuádriceps y pantorrillas. Sí, todo, sí, ¿no? sí. De hecho, sí, decías, pues yo quiero ser de esa clica, ¿no? Y aparte, pues me gusta todo este tema de la seguridad, Sí, pero ahí era cuando se estaba pagando en ese momento, como sí quería ser militar, pero le enfocaba más a la sí, policía claro, de la ciclovía, ya. pero fue cuando empezaron a llegar los primeros convoys de ¿Y policías eso te federales. motivó? Me motivó a decir, a la verga, se ven más belicones esos güeyes que el de bicicleta, ¿no? Sin agraviar ni aventar Sí, no, piedras. no, no. Pero de ahí dije, no, si voy a entrar, quiero entrar a lo chido, quiero ser soldado. Y fue cuando ya no lo solté y no lo solté hasta que hay vacantes. Todo un año chingando, ¿no? Ay, ya dale vacantes a ese güey. O sea, que empezaste a conocer lo difícil que era, ¿no? A Que lo meterte. sí, carnal, de cualquier forma no lo hubiera logrado porque ya después me enteré que ya cuando estaba en el ejército que para ser policía de la federal les pedían licenciatura o ser Oh, policía de Guadalajara mínimo tenían que tener la preparatoria. Entonces dije: "Ah, ni la oh. prepa tengo". Caí donde No donde sí me sabía, no aceptan, sabía ¿no? que ya ocupaban ya más estudios para hacer. Sí, desde aquel entonces, carnal, desde que yo entré al eje, ya para entrar a la policía de Guadalajara ocupabas preparatoria y Ujú. para entrar a la federal les pedían licenciatura mínimo para poder, lo que fuera de licenciatura, pero para ser policías federales. Sí, había mucha raza que no tenía esa preparación, pero fue gente que fueron los precursores, o sea, fue el pie veterano que muchos de ellos habían estado en el ejército y los mandaron, como hoy en día la Guardia Nacional, los mandaron comisionados a la Policía Federal, Ujú. pero ellos sí les dijeron: "Hey, ya se va a acabar esa comisión, ¿se quieren regresar o quieren quedarse aquí con su hueso?". No, pues yo me quedo. Y por eso muchos soldiers se terminaron siendo policías federales. Okey. Pero ya después llegábamos y, oye, carnal, pues para entrar a la federal, pues esos güeyes ganaban 24, 25 varos con todo y sus viáticos. Sí. No, pues licenciatura en esto, y a la verga, sí es más complicado. Y tienes que ir a la base que está ahí en Ciudad de México, en Distrito Federal en aquel entonces. Entonces, sí era un tanto, pues ya me di cuenta que hubiera sido más complicado Sí, y, claro. y me hubiera costado un poco más de trabajo, aunque por la perseverancia creo que hubiera sacado la prepa abierta y le hubiera dado, pero eso me llevó de cualquier forma No, en algún hermano, al momento a entrar último al tu eje. objetivo se cumplió porque llegaste a ser de los mejores. Si no es digo, no puedo decir que eres de los mejores Estuve con los porque mejores. estuviste con los mejores de las Fuerzas Armadas y ese es un chingón logro, ¿no? No, Fíjate que muchas sí fue, felicidades por eso, gracias, hermano. carnal, la neta, la vida me llevó ahí y agradezco todo, ¿no? O sea, hoy vuelto a ver y más por la situación que actualmente estoy pasando en temas emocionales, Sí. vuelto a ver mi pasado y digo, verga, güey, sí.
pues yo sé que cada quien vive su vida y Claro. su infierno, pero digo, qué necesidad de muchas cosas, güey. Y más en el eje que dices, no mames, hoy entiendo que no es tan sencilla la cosa, carnal. Hoy entiendo que sí aguanté un chingo de mamadas y tú lo sabes qué cosas aguantamos, porque he escuchado historias de morros que han sido sicarios, que han mochado cabezas y han hecho Ujú. un chingo de cosas, pero muchos en algún momento quisieron ser soldados y se bajaron de su casilla. Yo digo, no, Claro. los hubieran subido al básico de fuerzas especiales, no llegan ni a las primeras horas, y ahí es cuando, verga, ¿qué Sí, tanto aguanté? creo que de todo el nivel, el límite que has llegado, creo que después de eso, todo lo que puedas emprender es pan comido, ¿no? Como dicen. Ya Ahora lo que vas relaxidad, a tener es que hacer es ventaja. poner ahí, ya que ahorita eres empresario, vas a poner ahí carnicerías, ¿no? No lo Ah, dudes que en algún momento pongamos algo, carnal, esa sería la idea, pero se trata de eso, carnal, sí, el tratar de enfocarlo, la cosa buena que nos dio el ejército, que fue una disciplina, fue sí, una forma de vivir bien, y honradamente y con todo lo bueno que tiene el ejército. Desgraciadamente sabemos que nos lo inculcan, pero hay mandos, y la gran mayoría de ciertos mandos para arriba que pierden todos esos valores que tanto nos inculcan a la tropa. Entonces, pues yo me quedo con eso, con esos buenos valores que me enseñaron, a pesar de que veía que ellos decían honradez y cómo robaban, ¿no? Entonces, claro, yo me quedo con la honradez, ¿no? O sea, con todos esos valores que replicábamos y gritábamos y hablábamos todo el tiempo. sí, Pues yo me quedo con eso, ¿no? Esa lealtad, ese patriotismo, o sea, todo lo que me inculcó el ejército, pues hoy trato de aplicarlo en mi día a día, desde la disciplina hasta lo bélico, hasta todo, carnal, sí. trato de enfocarlo en mi vida civil y más hoy en día que estamos haciendo contenido. Hermano, pues muchísimas gracias por haberme dado ese tiempo valioso tuyo y pues bueno, no sé si quieras añadir algo más. Carnal, al contrario, la neta te agradezco muchísimo que me hayas dado la oportunidad de estar aquí en tu espacio y también pues felicitarte por animarte a dar ese gran paso de decir, hacer mi contenido y hacer las cosas bien como lo estás Bien, haciendo. Fue algo que el ejército, fuerzas especiales, no el ejército, fuerzas especiales me inculcó esa idea que las cosas se deben de hacer una sola vez, pero bien hechas. O si vas a hacer algo, hazlo hazlo bien desde bien. el inicio. Entonces, pues yo veo que volteo a ver a mi alrededor y veo muchos casos que quizá por situación de recursos o a veces no empiezan como debería de ser porque no lo toman con esa seriedad y ver que lo estás aventando desde un principio con toda la carne al asador. Te felicito, carnal, porque sé que no es fácil en estos momentos para ti estar frente a una cámara, Sí. pero vas a ver que en algún momento se te va a olvidar que existe una cámara ahí. Gracias, hermano. Créeme que yo estoy saliendo de mi zona de confort. Yo estaba muy cómodo dando capacitaciones, pues dando ese servicio de protección, pero esto es salirse de la zona de confort y que al último es lo que uno busca, ¿no? No estancarse solamente en una cosa. Entonces, digo, por ahí me estás dando excelentes pautas que las considero y valoro y gracias, hermano. Eso es lo mejor, salir de tu zona de confort y que lo estás haciendo con la intención de justo, de ser una mejor persona y enfocar más allá lo que tú sabes. Entonces, para mí yo siempre soy de la idea de que esos contenidos son los que pegan, porque la gente ve desde un inicio que las ganas que traes de echarle todos los kilos y toda la carne al asador, creo que la gente valora el ser real, ¿no? Hoy en día Claro. el ser 100% real y se ve transmitido. Entonces, éxito, carnal, en todo lo que hagas y siempre cuentas con el apoyo de tu servidor para todo, mi viejo. Y pues gracias a todos ustedes por haberse quedado hasta este momento. Espero les haya gustado. Acá con mi hermano Gafe. Sigan en los próximos episodios. Gracias.